días, amigos. Hoy viernes 4 de septiembre de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Parece que nos vamos a contar con la presencia de nuestro asociado, don Orión Mejía. Se le complicó la cosa hoy. Va a tener que hacer varias tareas que le quedan pendientes y eso probablemente lo sustrae, tanto como para excusarse en el día de hoy. Mira, así es. Mozart, a la visita del presidente de la República ayer al liderazgo político resultó exitosa en gran medida, tanto como para motivar al doctor Leonel Fernández a decir que era una lección de democracia, porque él reconoció que el presidente Abinader ha abierto un diálogo y buscando consenso para afrontar todo lo que se deriva de la pandemia y que eso no se había hecho, no tenía precedentes y que por tanto eso va a repercutir favorablemente. En sentido general, el liderazgo político, todos están de acuerdo con que la Junta Central Electoral, que va a ser renovada, se renueve con personal que no tenga conexión con los partidos políticos. Eso es muy importante. Y todo eso, pues, lógicamente te crea un ambiente de concordia en la familia política dominicana, ya mezclándola toda, la oficialista y la de oposición. Eso es bueno. Ayer también se dio a conocer, y ya hoy se refleja en los medios de comunicación, una visión que nosotros no teníamos. Un informe del Banco Central da a conocer que en lo que va de año hasta el mes de agosto, el crédito privado se ha incrementado en 48 mil millones de pesos. No, en lo que va de año no. En lo que va... En lo que va de pandemia. No, lo que va de pandemia, en lo que va de pandemia, a partir de marzo, son 40 mil. 40 mil millones. Sí, pero en lo que va, pero lo del año, pero de enero a agosto son 48 mil. Sí, pero ya eso se reconocía, Pedro. Se conocía el crecimiento que había tenido el crédito privado en moneda local hasta antes de la pandemia. Lo que no se tenía la certeza era, o sea, no lo conocíamos nosotros, era el comportamiento tan bueno. Pero entiende, un comportamiento maravilloso. Es que el Banco Central lo divide en dos cifras. Acumulado de enero a agosto, 48 mil millones. Pero de la pandemia a agosto, 40 mil millones. Y eso es importantísimo, porque lo que quiere decir eso es que las estructuras económicas del país han estado estimuladas a hacer compromisos para reactivar la economía. Y eso te lo quiero mezclar con otra afirmación. Dijo ayer el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara, en una entrevista que concedió a uno de los diarios del país, que él entiende que las cifras pendientes de confirmación registran un crecimiento y él espera que se mantenga, que ese sea el final de año, entre 0 a 1, lo que se dijo inicialmente. Un crecimiento positivo de 0. O sea que esa cifra se mantiene. Recordó que el gobierno, dentro de sus aprietos, ha dispuesto de más de 90 mil millones de pesos para el presupuesto de salud en el año, para todo el año. O sea, adicionales a lo que había. Y que eso de seguro dice va a repercutir, entre otras cosas, para que se pueda afrontar no solamente el efecto de la pandemia ya en toda la población, sino también en el cuerpo económico ya propiamente. El presupuesto complementario fue aprobado ayer, Mozart, por el Senado. Ya se le dieron la lectura correspondiente tanto en Cámara de Diputados como en Senado y ayer mismo se remitió al Poder Ejecutivo. Son 202 mil millones de pesos que se le agregan al presupuesto originalmente aprobado, atendiendo a que con este complementario se busca cerrar las brechas que se crearon por efecto de la baja en los ingresos del Estado.
por vía de reducción de exportaciones y otras actividades. Con esos 202.000, el gobierno cree que cerrará el año cumpliendo con las necesidades que comprometió originalmente en el presupuesto el gobierno en sentido general. Bueno, lo que ha dicho el Banco Central es, para devolver un poco la tranquilidad, que la provisión de liquidez de que ha dispuesto mediante medidas consecutivas la autoridad monetaria, unos 190.000 millones en total, representa un 4% del Producto Interno Bruto. Y eso ha sido, dice, de alguna manera ha repercutido. La tasa de interés de la banca múltiple ha bajado, vamos al reporte del Banco Central, 300 puntos. O sea, de 13.28 ha bajado a 10.23. Claro, cuando tú ves esas cosas, tú dices, por ahí es que anda la posibilidad de que en medio de la pandemia hayamos afrontado esta situación con mucho menos rigor que lo que pensábamos inicialmente. En sentido general, yo creo que eso representa una reducción de un 3%, lo de los 150 puntos básicos que también se han registrado en medidas recientes que ha adoptado el Banco Central para facilitar el crédito ya interbancario. Tú sabes que se bajó a un 4%, a un 3% en total, la reducción, a un 3%, que es el mínimo histórico a que había fijado tasas de interés activa el Banco Central para el intercambio entre las instituciones financieras, incluido el propio banco, facilidades de crédito interno para de ahí ponerlo a disposición de la economía. Yo entiendo que esta situación, por lo que dice el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Jato, tiene que haber repercutido de alguna manera para impedir lo que muchos temieron, y en eso hace mucho hincapié el informe del Banco Central, que aunque las cifras que se han estado manipulando a nivel de instituciones de estudios económicos, economistas y eso, mostraban un panorama más sombrío, lo cierto es, dice, que el esfuerzo de crédito, algunas entidades que se han mantenido en comparación. Te dije que habían chequeado, por ejemplo, a las zonas francas, y es cierto que una parte importante de las zonas francas ha recuperado su empleo. Se habló ya de 70.000 empleos ya recuperado en las zonas francas, en las distintas zonas francas. Tú las sumas todas. Las zonas francas estaban empleando unos 128.000, 130.000, y se dice que ya están en un 60-70%. No en un 80%, como inicialmente dijo algún ejecutivo pero sí en un 60-70%. Creo que la cosa, si se logra un plan, un protocolo que devuelva alguna tranquilidad a los visitantes, se les dé alguna garantía, yo creo que el turismo puede activarse, comenzar a activarse antes de que termine el año, y eso también pudiera repercutir en todo el cuerpo económico. Por ventura, el paso de la tormenta Laura lo que dejó fue unas miles de tareas de plátano en el suelo, lo que por cierto se está reflejando una baja sensible del precio del plátano en esta semana, cosa que deberá volver a la normalidad la semana próxima. Pero no fue un desastre y solo afectó a la zona platanera del sur y algunos otros sembrados. En sentido general, hasta el momento ciclónica, en cuanto a vientos fuertes y lluvias torrenciales, no nos ha causado daño. Estamos en septiembre. Septiembre es el mes duro para nosotros los dominicanos.
Acuérdate que en este mes fue que se registraron los famosos ciclones de San Zenón y de David, que son los que han dejado huellas profundas de destrucción y muerte en la República Dominicana. Fue a comienzos de septiembre ambos, pero bueno, hasta el momento lo que hemos tenido son 2 pasos de tormenta cercanos que nos han dejado una provisión de agua que, por cierto, ha incrementado mucho los embalses fundamentales del país. Por ahí anda la cosa, Moza, ¿cómo tú la ves? Bueno, saludos, buenos días. Yo voy a concentrarme un poquito en el tema de las autoridades monetarias y financieras, que como bien indica este informe, se han empleado a fondo en procura de mantener mínimamente una dinámica en la economía activa a través de mecanismos que le han procurado liquidez primero, liquidez al sistema financiero y al mismo tiempo, mediante otras herramientas, la posibilidad de que esos recursos en manos de la banca puedan llegar a tasas de interés asequibles a los sectores productivos del país o el sector privado. Y de ahí la importancia de destacar que la República Dominicana, en medio de esta pandemia, 40.000 millones es un buen dinero, es una buena cantidad de recursos. Las autoridades monetarias destacan lo siguiente, que me parece muy bien. Siempre es bueno hacer este tipo de comparaciones, porque eso te permite a ti aquilatar por dónde andamos. Y lo cierto es que en esta materia del crédito privado andamos muy bien, porque eso se ha mantenido por encima, en la República Dominicana, por encima de los 2 dígitos, por encima de 10%, que lo coloca por encima del promedio de toda la región, que es de aproximadamente un 7%, solo superado nosotros por Perú y Brasil. O sea, la República Dominicana, en medio de una situación tan engorrosa como la que tenemos, pues ha producido políticas que han permitido que el sector privado pues pueda tener acceso a crédito constante mediante estos mecanismos que se han implementado, y que yo voy a señalar algunos de ellos para pasar a un siguiente elemento, a un siguiente enfoque de lo importante que ha sido. Las autoridades han dispuesto, porque estamos hablando de 190.000 millones de pesos, que equivale, como tú bien decías, a un 4% del producto. El reporto en moneda nacional, o sea, 90 días, las renovables hasta un año, por 60.000 millones. Recuérdate que esa fue la primera cifra. La liberación de recursos del encaje legal, que ha sido siempre un mecanismo importante y aplicado en momentos oportunos para ser canalizado como préstamo a los sectores productivos y a los hogares. Eso fue por un monto de 30.133 millones de pesos. El financiamiento a las MIPYME, un sector tan importante, gran creador de empleo en la República Dominicana a través de reportos y recursos de encaje legal, por 20.681 millones de pesos. Y la ventanilla de liquidez, que es importante, la ventanilla de liquidez para financiamiento a los sectores productivos, esto es ya en el caso del turismo, la exportación, la construcción y la manufactura, por otros 20.000 millones de pesos. Y finalmente está la que en estos días volvió el gobernador a insistirle de alguna manera a la banca de que flojen, de que se haga sentir, que la facilidad de liquidez rápida, para canalizar préstamos a los sectores productivos, a las MIPYME, a los hogares, tanto para nuevos créditos, que fue por 60.000 millones de pesos. Fíjense el esfuerzo y fíjense la política, fíjense la dinámica
que han seguido las autoridades monetarias y financieras en medio de todo este problema, que nos ha permitido mantenernos en esa materia, en lo que tiene que ver con el crédito privado en moneda nacional y su crecimiento por encima de 40.000 millones desde el inicio de la pandemia. Fíjense lo importante que ha sido estar enfocado en esa dirección, hasta el punto que fíjate que ya la planificación de economía y desarrollo está proyectando un crecimiento por encima de cero, o sea, un crecimiento no negativo, pero porque hay que tomar en cuenta, recordemos que finalizamos el primer semestre en menos 8.5%, una situación realmente preocupante, pero no nos hemos detenido. Y por eso el énfasis que han puesto las autoridades monetarias y financieras en el sentido de que esos recursos que se han habilitado, que han sido posibles por esos mecanismos de flexibilización a la banca, por el manejo de las tasas de interés, esos recursos deben llegar finalmente, y es lo que quiero decir, a todo el cuerpo de cada uno de esos sectores. Porque justo ayer entrevistamos aquí a uno de los líderes, de los dirigentes de las pequeñas y medianas empresas, y se quejaba de que a pesar de ese esfuerzo de las autoridades monetarias y financieras y de esa disponibilidad de recursos y de esa liquidez que se le ha prestado la banca nacional, todavía quedan algunos obstáculos que no permiten que esos recursos, tales como esos 60.000 millones de pesos, fluyan como deben fluir a sectores tan importantes y vitales en este y en cualquier otro tiempo, como es la pequeña y la mediana empresa. Por eso quería resaltar este esfuerzo de las autoridades y este informe que deja claramente definido que ha habido un manejo eficiente, permanente por parte de las autoridades monetarias y financieras a los fines de garantizar un crédito, a garantizar el crédito, el financiamiento a los diferentes sectores, incluyendo a los hogares, en términos asequibles. Eso por un lado. Por otro lado, con relación al tema político, ciertamente hay que destacar el inicio de esa jornada por parte del presidente Luis Abinader, de esa jornada de acercamiento y de diálogo con el liderazgo político nacional, que estuvo programado durante el día de ayer con el expresidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández, Temístocles Montaz, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, cada uno de ellos acompañado de equipos, tanto en el caso de Leonel Fernández, que se produjo en la Fundación Economía y Desarrollo, bueno, parte de su equipo que lo acompaña en la Fuerza del Pueblo, como de un equipo del comité político, encabezado por el presidente del partido y el expresidente de la República, Danilo Medina, y también en la mañana, más temprano aún, con Guillermo Moreno, ¿verdad? Que aglutina ahí los sectores de izquierda progresista, y el presidente inició con muy buen paso ese trabajo, esa jornada de acercamiento y de diálogo con el liderazgo nacional, que deberá rendir frutos muy concretos. Y esos frutos concretos porque tiene como objetivo fundamental enfrentar, a partir de todas estas ideas, aplicar medidas, ejecutar medidas que procuren hacernos más eficientes en el combate al coronavirus, que nos ha dado tanto tormento, que nos ha impedido avanzar. Que recuerden que nos quedamos frisados en la segunda fase del problema de descalamiento, nos quedamos en la segunda, no pudimos avanzar como debió ser a la tercera, a la cuarta sin mayores dificultades, sino que tuvimos ese problema y nos enchivamos. Tuvimos graves problemas y nos hemos mantenido así, y por eso se saluda esa disposición del presidente Luis Abinader de buscar el consenso, buscar ideas para articular acciones que nos permitan enfrentar
sin ningún tipo de dudas el principal problema que afecta hoy al mundo y en particular a la República Dominicana, y que es el principal causante de este problema económico que tenemos, de esta inactividad, de todos estos obstáculos que estamos confrontando con áreas esplendorosas como es ese turismo que se ha visto severamente afectado, como se han visto afectadas otras actividades económicas y comerciales de la República Dominicana. Hay que saludar eso, entonces, ese inicio de esa gran jornada, que deberá continuar con otros sectores en el país. Yo pienso que debemos ir a una pausa para entonces retornar con otros temas. Volvemos. El ministro de Educación, el señor Fulcar, ha puesto las cosas en claro, porque tú sabes que una decisión que envuelve a tantas personas y que involucra un cambio radical en el estilo, en la norma, para desarrollar el año escolar, crea alguna confusión. Pero el ministro ayer dijo lo siguiente: el año escolar inicia el 2 de noviembre y va a iniciar de la siguiente manera. Va a haber un método educativo que se va a emitir por la vía electrónica de Internet para todos los que tengan los dispositivos de Internet y las facilidades para poder recibir esa educación. O sea, acceso a las líneas de Internet, y una segunda forma de expresión educativa que será la radio y la televisión. Informó que para cada dos formas de transmisión del plan educativo, se han hecho ya los preparativos. Se ha conformado un aula virtual con una plataforma en la que los maestros operarán sin salir de ella y que estará disponible para los alumnos que van a recibir el mensaje vía Internet, y un aula para la transmisión de la imagen en televisión, con toda una expresión concreta, o sea, el maestro en aula, con lo tradicional, impartiendo docencia por televisión, que también se aprovechará para hacer la radio, y ya será la forma de comunicación con los alumnos que no tienen acceso, Mozart, a las redes de recepción de la señal de Internet. Ya entonces la cosa queda clara. Para los que van a tener el instrumental, se les va a mandar la educación electrónica vía Internet. Para los que no tienen el instrumental para recibir esa educación, se la van a mandar por señal televisiva y de voz por radio. Cada una tendrá, claro, su característica, porque no es lo mismo la Internet que la televisión y la radio. Pero de todas formas, no podemos ya dejar dudas, dijo el ministro Fulcar, de que el día 2 de noviembre arranca el año educativo dominicano, 2020-2021. Eso creo yo que debe de traer un poco de tranquilidad, porque acuérdate que el señor director de Indotel había dicho que había una dificultad latente, que no podía corregirse. Imaginaba, parece que él tenía algún conocimiento, o un profesional de la comunicación. Pero Pedro, él es el rector de eso. En la universidad. Él tiene conocimiento cabal de lo que pasa a nivel nacional en esa materia. No, estoy hablando de que antes de eso, dice que cuando él llegó se sorprendió. Él declaró: cuando llegué yo creía que la interconexión por la Internet era mejor, que la plataforma era más amplia, que llegaba a más lugares. Pero cuando entré, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Me sorprendí
de que encontré un atraso que no era para mí percibible. Eso es lo que él ha confesado. Entonces él dice que deberá trabajar a marcha forzada junto con todo el equipo que él seguro ha procurado para ir a dirigir esa institución y los que estaban ahí, porque así es la cosa, ¿no? Hay que interpretar las cosas así. Para él recuperar lo que él llama el terreno perdido o el terreno no aprovechado. ¿Acogiste? O el terreno no cultivado. Y entonces poner al país en mejores condiciones para interconectarlo por la vía de internet. Pero él confesó que encontró una situación peor que la que él percibía desde fuera, que la realidad es que el tiempo nos ha pasado y no hemos desarrollado lo suficiente. Yo, como periodista, que más o menos me mantengo informando, sí percibía dos cosas. Acuérdate, cuando aquí se tiró la autopista eléctrica, que tú conoces, que parte de una estación aquí cerca de Jaina, hasta, le llaman la Julio Saurio, hasta el fondo del Cibao, hasta allá, prácticamente hasta Montecristi. De inmediato la CDE tuvo la iniciativa de decirle a las instituciones de comunicación que iba a aprovechar para tirar una fibra óptica y ponérsela a su disposición, pero alquilada, no es que tampoco, de manera que las empresas de telecomunicación del país, claro, Altiz y la tercera, la de Gómez Díaz, no tuvieran que tirar líneas propias. Cuando se hizo la autopista del Coral, Mozart, se hizo lo mismo. Por las rutas que van esas dos grandes vías de comunicación, hay ya fibra óptica. Esas son fibras ópticas troncales. Ahora, nosotros tenemos más de 200 municipios. Sacar redes de esos troncos, sacar redes para comunicar a todo el país, eso toma tiempo. Bastante tiempo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en La Vega, nosotros en Vega TV, ¿te acuerdas cuando transmitíamos Diario de 4 en Vega TV? Tuvimos que esperar que la fibra óptica llegara, que estuviera disponible en Vega TV para poder hacer una transmisión por fibra óptica desde la capital. Nosotros producíamos este programa desde la capital, se lo mandábamos a La Vega por fibra óptica y La Vega la subía al satélite. Del satélite estaba disponible entonces para todos los que tenían sistema de cable. Así, claro, Altiz y demás tenían la señal de Vega TV y por tanto del programa. Eso es así. Y hay un asunto pendiente. Todavía lo que llaman la banda ancha de las frecuencias electrónicas están todavía en manos de las plantas televisoras. Esos canales de banda ancha, que son frecuencias que están asignadas a las televisoras, van desde el 2 hasta el 10, hasta el 13, digamos. Y esas frecuencias deben ser liberadas para que se incremente la velocidad y la posibilidad de mandar información por internet por esos canales de comunicación. O sea, el país tiene todavía que andar muchos pasos. Tiene que caminar bastante veloz para poder incrementar su capacidad de transmisión de la facilidad de la internet. Mira, yo me voy a seguir circunscribiendo a un plan que se anunció aquí desde Palacio con las máximas autoridades de educación, que contiene fechas fatales y actividades muy específicas. Y como no hemos logrado que en el caso de educación ver a un mayor que se enfoque en tanto ADP, el mismo ministerio, ahora esta incursión con esas declaraciones de Indotel que trajeron ahí una confusión y que ha tenido que salir a aclarar el ministro de Educación. Yo prefiero ir al origen, a lo que fue el compromiso que hizo el gobierno con el país,
con fechas específicas. El 18 de este mes yo quiero ver cómo se van a incorporar, con el entusiasmo que deben incorporarse los profesores al plan de capacitación para alcanzar más o menos un año escolar como el que deseamos, más o menos, lo mejor posible, el 18 de este mes. ¿En qué está eso? ¿En qué está ese programa que se va a iniciar el próximo 18 en el país? Con los profesores que deberán capacitarse para esos fines. Segundo, aquí se estuvo hablando del tema de las escuelas, de la condición de las escuelas, porque se decía que eso no va a durar para siempre, que eso iba a iniciar en noviembre, pero que se tenía casi la certeza de que en un tiempo más o menos corto pudiera comenzar a ser mixto y ya poder en algunas zonas del país comenzar a hacerse semipresencial. Pero que para eso era importante resolver algunos problemas en algunos establecimientos, en algunas infraestructuras escolares que no contaban con agua, decían las autoridades. Esas infraestructuras que no estaban preparadas para recibir a los estudiantes y a los profesores. ¿Qué se está haciendo en esa materia para aprovechar el tiempo de ir corrigiendo esas fallas que tienen esas escuelas, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades? En eso tienen que enfocarse también las autoridades de educación. Tercero, ¿por qué no decir al país, para que nos vayamos preparando, cómo van las negociaciones con los canales, con la televisión? ¿Cómo que se va a hacer eso? ¿Se va a incorporar el sector privado, canales privados de televisión, o solo se va a hacer con el canal oficial o con uno o dos canales? ¿Cuál es la mecánica para eso? ¿Qué se tiene hasta el momento? ¿Se han dado todas las condiciones para que podamos efectivamente incorporar a la televisión y a la radio nacional en el año escolar? Acuérdate que hay muchos canales municipales en Moza también. Esos son los temas, que pudieran ser pero todo eso, en eso es lo que quiere escuchar la gente. Porque eso de decir, no, vamos a comenzar el 10 de noviembre, sea como sea, eso no es así. Está bien, esa es una fecha fatal. 2 de noviembre, bueno, vamos a esperar. Sí, y iniciamos el 2 de noviembre, pero uno no sabe porque estamos en medio de una situación sumamente delicada. Fíjense cómo anda el presidente precisamente en búsqueda de opiniones para aplicar medidas que nos permitan una mayor efectividad en el combate al coronavirus. Y ese factor, el de la escuela, el programa escolar para el próximo año, para el año lectivo 2020-2021, es altamente complejo por todas esas situaciones. Entonces yo pienso que lo que deben hacer las autoridades es emplearse a fondo en cumplir, en tratar de llegar al 18 de septiembre con esa ADP al lado, procurando que los profesores van a ir y van a recibir y cómo se va a hacer, cómo se va a implementar toda esa capacitación. Y no estar en esto, porque es lo que digo, Pedro, es avanzar, es aprovechar, es optimizar el tiempo. Eso es lo que se necesita. Por otro lado, que tú te referías ahorita a lo de la Junta Central Electoral, yo quiero, dicen que se busca un acuerdo al final, porque dicen, bueno, vamos a buscar gente, vamos a buscar independiente para la Junta Central Electoral. ¿Quién va a buscar esos independientes? ¿De quién depende eso? Depende de los partidos. Son los partidos, al final de cuentas, con su representación congresional, lo que van a decir. Aquí estoy. ¿Quién va? Hola, Orión, ¿cómo te va? ¿Quién va y quién no va? Son precisamente los partidos, legítimamente, legal y legítimamente. Son los partidos políticos representados en el Congreso. En el Congreso no está... Sí, claro que sí. En el Congreso Nacional no está de que representado, que la sociedad civil, que fijo, que participación, que el otro no. En el Congreso Nacional la población se hizo representar por congresistas elegidos
como miembros de partidos políticos. Entonces ya dejen de esa pachotada de estar hablando de independientes, que van a buscar gente independiente. ¿Pero independiente de qué? Lo que hay que buscar es gente seria, gente honrada, gente capaz. Y si esa gente honrada, capaz y seria está en un partido, pues ese debe estar ahí. Vamos a ver. Debe estar ahí. Pero eso es estarle diciendo al país, nosotros vamos a garantizar que los que vayan allí sean gente independiente. ¿Pero independiente de qué? De independiente está lleno el camino al infierno. Al infierno. De independiente está lleno, exactamente, el camino al infierno. Así que déjense de eso. Vamos a buscar gente, gente honorable, gente capaz, que vaya a la Junta Central Electoral a hacer un papel como el que espera y reclama la Constitución, las leyes y el país. Pero no me vengan con eso, porque así no, porque le venden a una cosa a uno y después sale tremendo mamarracho de ahí. Así está bien. Buen día, don Orión. ¿Cómo está usted? Saludos, yo estoy aquí. Nosotros lo habíamos dado por bueno, él me dijo que tenía unos asuntos pendientes. Acabo de llegar y dije, pero todavía hay tiempo. Bueno, muy bien. Bueno, para adelante. Bienvenido. Gracias. No, yo lo que sí quisiera llamar la atención, hoy yo dije, y quiero repetirlo aquí, ayer dije y quiero repetirlo hoy, donde no hay diálogo, primero en política, en física, en todos los espacios, no se quedan vacíos. Es así. O sea, tú no puedes dejar alguien los ocupa. Algo lo ocupa, ¿verdad? Si no hay diálogo, ¿qué hay? Confrontación, porque no se queda solo. O sea, tú tienes que estimular el diálogo para disminuir la posibilidad de confrontación. Si tú no promueves consenso, ¿qué hay? Disenso. Confrontación y disenso te trae como consecuencia drenar la gobernanza. La gobernanza no es una figura jurídica, no es nada. La gobernanza es convivencia. Convivencia. Hay países, civilizaciones que han vivido sin gobernanza por siglos, peleando, manteniéndose permanentemente. ¿Cuáles? Líbano, Irak, Irán, todos viven peleando. Entonces, ahí la forma de gobernanza es que, o en África, las tribus y la que sé yo cuánto. Bueno, aquí necesitamos gobernanza en este momento. Por eso que yo quisiera decirle a ustedes que es prudente estimular el diálogo. Ese diálogo político que se inició ayer es conveniente. No es porque tenga o no resultado, es porque como quiera va a tener buen resultado. Porque si se dialoga, no hay una confrontación en el marco de que estamos hablando, en este marco tan difícil de esta crisis pandémica. Ayer fueron 36 muertos. Entonces, ¿tú crees que yo veo una marca sociales? Presidente, ¿por qué está hablando con esa gente, con la oposición? Son culpa de que ellos, ¿qué cosa? No, que dile que vaya a hablar con quién. Exacto. Con el 36. ¿Con quién es que tiene que hablar? Cuando tú ves que hay una situación como la que estamos hablando. Entonces, aquí llegamos a un momento, y principalmente que las redes quieren gobernar al país. ¿De acuerdo? Hay gente que yo me asombro, incluso opinadores importantes. Presidente, usted lo nombraron ahí para que usted decida. Exactamente. ¿Y usted qué sé yo cuánto? Bueno, y es por aquí que tiene que ir. No, ustedes quieren gobernar al presidente, que es distinto. El presidente es el primero entre sus iguales y está señalado en una expresión que se dice, tú estimula conducta positiva como forma de desestimular conducta negativa. Eso que hace el presidente, y que no sé si ustedes me confirman, se reunió con Leonel, se reunió con Danilo. Sí, que estuvo cierto, Danilo presente, claro. Ayer yo llamé la atención cuando dijeron va a reunirse con el presidente del partido. Danilo es un líder nacional. Va a reunirse con el presidente del partido, con el señor Temístocles Montaño. Yo dije, no, en este momento con quien tiene que reunirse con el expresidente de la República, presidente, como le dicen a los Danilo Medina, y eso sí le va a dar. Para eso que está el liderazgo nacional. Para por supuesto. Difíciles, dígame, presidente, ¿qué podemos ayudarle? Yo vine por aquí para que usted explicarle lo que vamos a hacer, que usted cree que cerramos este país 20 días. Bueno, presidente, a mí me pareció y que sí o cuánto, pero usted no puede decir, eso es malo. Óyeme, es el único país de América Latina que tiene ese tipo
de ejercicio dialogante en un momento como este. Muy Estados Unidos lo tiene. Vamos a poner la cuna de la democracia que yo que mundial, Estados Unidos. Brasil lo tiene. Argentina lo tiene. Estamos poniendo economía fuerte. Ecuador lo tiene. Se inició con el mismo Orión, se inició con el mismo proceso de transición, con esa cumbre que tuvieron Danilo y el presidente Luis Abinader en el marco de la transición. Por primera vez, ese encuentro entre ellos dos en el marco de la transición. Ahí comenzaron a dar notaciones claras, con Luis Abinader, de cuál era la ruta. Esa es la ruta de la que tú estás hablando. La ruta de la gobernanza. Y de la y como dijo Leonel Fernández, y como dice para Leonel Fernández, temas básicos del país. De la democracia, eso es así. Eso es así. Yo imagino que, y le pido a ustedes, yo sé que ustedes hicieron comentarios a ese respecto, que lo que se habló ahí fue muy bien, porque la diplomacia política por supuesto, es oxígeno. Tú sabes cuál era el ambiente antes de eso. Una señora en La Vega que dice, mientras haya uno delante de ahí, uno que esté del otro lado, nosotros lo vamos a arrancar. El otro dice, por ejemplo, torpeza como la de decir, se le está dando tanta cantidad de dinero a gente que no son pobres. ¿Cuál es el aparato para medir los pobres? Para comenzar ahí. ¿Cuál es el aparato para medir los pobres? Se le dieron a 100.000 personas que no son pobres, se le dieron subsidios. ¿Cómo fue? Tú me puedes decir, mira, no se cumplieron con las formalidades, esto y lo otro, no estaba en el listado. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero se colaron algunos vivos, se colaron como siempre algunos vivos. No, pero se han colado siempre, Pedro. Pero eso lo denunció la propia, en ese entonces, vicepresidenta de la República, lo denunció. ¿Tú no te acuerdas? Sí. La doctora Margarita dijo, hay gente claro, que y mucho vivo, y hay gente... hay muchísimo vivo. Por eso, pero tú le vas a decir ahora, tú le vas a crear un problema al presidente, y eso se lo digo a Tony Peñaguaba, decirle, ok, tenemos que despojar a 100.000 personas de eso porque ellos no son pobres. Cuando le han dicho, ahí están los chiriperos, ahí están tanta gente. Oye, el Banco de Reserva fue reconocido en América Latina por entidades internacionales. Se inventaron los muchachos de tecnología un procedimiento para que se pudiese cobrar con la cédula. Con la cédula. Muy efectivo. Esa gente. Eso es gobernanza. Eso es gobernanza. Para que pudieran girar con la cédula. Con la cédula. Oye, pudieran girar en instituciones financieras con la cédula. Salvo su cédula de identidad, en términos financieros, muertos civiles. No estaban en ningún sitio. No estaban en ninguna parte. Su cédula, y la cédula se hubo que identificarla en el padrón de la Junta Central Electoral. Y ahí se buscó un código que tiene por detrás, por delante la cédula, en el padrón. Sí. Y con eso se pudo identificar y se elaboró un procedimiento que yo creo que la NASA lo va a pedir. O sea, nosotros somos gente creativa. Este país, ¿para qué? Para evitar. Tú sabes la gente que se quedaron, que tenían una esquina, vendiendo coco, una señora que vendía yaniqueque, que de repente no tiene nada y dice, a mí me están dando del plan fase 2.500 pesos. Quincenal. Tony, mi quincenal. Querido, ¿tú sabes lo que eso significa? Tú sabes lo que en Estados Unidos a todos los ciudadanos americanos, que aquí serían millonarios, ¿verdad? Sí. Le pusieron un cheque de $600 quincenal, fueron. Sí. $1.200 al mes. Sí, así es. O una cosita que decía que el presidente de la República te lo mandó. Así mismo. Entonces, eso no es, en este no es el momento para tú decir que hay 100.000 personas que no son pobres. Mira, van a ir para la pobreza mucho más, cerca de 1 millón de personas, con esta por ahí anda el tenemos, asunto. van a coger, no lo dije yo, lo dijo la CEPAL, ¿te acuerdas? Sí. Cerca de 1 millón van a retroceder a situaciones de si son clase media, van a pobreza moderada, y si es pobreza moderada, van a pobreza extrema. Entonces, no, hombre, no vamos a hablar de eso. Todo el que se les requiere que se apunten en la lista de verdad, que es esta, que el SUBEN, que sé yo, que ok. Vamos a trabajar en identificar correctamente a la persona que lo reciban legalmente, muy bien, pero no me diga que hay 100.000 personas que no son pobres que están recibiendo eso, porque yo creo que hay que tener un pobrómetro para irlo midiendo. Un momentito, déjeme ver. No, usted no da, la medida de usted no da para no ser pobre. No. Por eso es lo importante. La clase política dominicana debería saber que ese ejercicio que comenzó ayer, pues se ha reunido con los empresarios, se ha reunido con sociedad civil, todo eso es negocio.
La verdadera dirección del Estado está en la reunión de ayer. Ahí. La verdadera conducción de la gobernanza política, que en este país no se arme un maldito lío, está en eso. ¿De acuerdo? Sin es ahí lugar a donde duda. está. Y la clase política y la gente debería saber la importancia. Y hay que decir, demostró el presidente Abinader el liderazgo que tiene. Muy bien. Muy bien. Bueno, Mozart, yo creo que hemos cumplido por hoy. Concluimos, sí. Y Por cumplimos bien. suerte, óyeme, y con tremendo refuerzo. Terminamos con el Guayacán. Con el Guayacán. Mira qué bien. Señores. Mire, jóvenes, disfruten allá en el paraíso de este viernes maravilloso, que yo voy a disfrutar En el Antico. del fogón del ciego. Ya me dijo el Familia, ciego Qué bien. En el que campito. tiene un Muy pecadito, bien. me dijo que muy bueno. Señores, pórtense bien, cumplan con el toque de queda, cumplan Sí, con claro, todo eso. claro. Sí. Y que Pórtense si no, bien. que la Guardia y la Pórtense policía se encarguen, como dijo el ministro de Salud. Es así. Sí, Mozart. así es. Que- Así No, es. que la Guardia y la policía se encarguen. bien. Pongamos Nos vemos la el lunes, fuerza entonces. pública. El lunes nos vemos, Dios mediante. Bye bye. Suerte, suerte. Bye bye.